Hola, saludos a todos. Hoy estaremos en la destreza propiedades del paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo y sus propiedades? Paralelogramo es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos a pares, o sea, se ubican en las rectas paralelas. Los paralelogramos se diferencian tanto por el tamaño de los lados adyacentes como por los ángulos. Sin embargo, los lados opuestos son iguales. Los ángulos de dos vértices suplementarios suman 180 grados. La suma de los ángulos interiores de todo paralelogramo es siempre igual a 360 grados. A continuación vamos a estar explicando ejemplos de cómo encontrar la medida indicada en cada paralelogramo y resolver para X en cada figura de paralelogramo. Aquí tenemos el primer ejemplo de encontrar la medida indicada en cada paralelogramo. Aquí tenemos un paralelogramo en la cual nos dice que el ángulo T mide 135 grados. Entonces no nos están dando el ángulo Q ni S, no está preguntando nada de eso. Solamente nos está preguntando el ángulo R. ¿Okay? Como podemos ver, el ángulo T y el ángulo R son opuestos. ¿Okay? Y al principio, cuando le dije, ¿verdad?, las propiedades del paralelogramo, los lados opuestos de un paralelogramo son igual de longitud, o sea, son congruentes. Si te fijas, el T, ¿verdad?, trazamos aquí una diagonal que nos está indicando que son opuestos y miden iguales. So que literalmente en este ejemplo no tenemos que calcular nada, solamente, ¿verdad?, es más visual. Como vemos que es un ángulo opuesto, miden iguales. ¿Okay? Por tal razón, el ángulo R, ¿no?, podemos explicar así, el ángulo R mide 135 grados. Ahí culminamos este ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo número 2. También sucede lo mismo cuando hay que encontrar los lados. ¿Okay? Los lados son iguales también. Recuerden que la medida QR es paralela con la medida PS. ¿Ok? Pues quiere decir, como les dije en las propiedades, que las líneas paralelas pues también miden iguales. ¿Ok? So que tampoco pues no es necesario calcular, solamente es más visual. Podemos decir que la medida SP es igual a 23. Ahí culminamos el ejemplo número 2. Aquí tenemos el ejemplo número 3, donde nos dice que la medida RT mide 19.8. RT es esta medida que está aquí, RT, 19.8. ¿Okay? Y nos están preguntando, o nos están diciendo que encontremos RP. ¿Okay? So, esta medida nos da la información que mide 19.8. Pues quiere decir que desde P hasta desde T a P también debe de medir 19.8. Las dos medidas son iguales. ¿Okay? Recuerden que los ángulos opuestos miden iguales. ¿Okay? Entonces, pues tenemos que encontrar RP, o sea, desde este ángulo tenemos que encontrar toda esta medida hasta el ángulo P. Pues únicamente lo que tenemos que hacer es sumar estas dos medidas y ahí encontramos la medida RP. O simplemente, como son iguales y son dos cantidades, pues multiplicamos 19.8 por 2. ¿Ok? O la suma, como ustedes deseen. Pues realizamos por aquí 19.8 y le vamos a sumar la misma cantidad. Recuerden que también puedo utilizar la multiplicación como acabé de decir. Entonces sumamos aquí, tenemos 16 con el punto decimal, llevamos 1. 18 y 1, tenemos aquí 19, llevamos 1. Y tenemos 3. ¿Ok? So que la medida RP es igual a 39.6. Ahí culminamos este ejemplo.
Continuamos por aquí el ejemplo número 4. Nos dice, ¿verdad? De aquí que tenemos que encontrar parte del ángulo X, ¿ok? Y también nos da el ángulo W, ¿ok? El ángulo U y el ángulo V pues no nos están dando, ¿ok? Pues entonces, como les dije en las propiedades al principio, los ángulos de dos vértices, ¿verdad? Son suplementarios. Pues quiere decir que suman 180 grados. Por tanto, esto de por aquí vamos a encontrarlo de la misma manera como les acabé de decir, que los ángulos dos vértices pues son suplementarios, pues deben ser igualados a 180. Tenemos aquí 52, que es parte del ángulo X. Esta medida no la sabemos. Vamos a ponerle por aquí, a sustituirla con una X, ¿ok? No quiere decir que es la X del ángulo. Es como que la medida que me falta. Le puse esa variable. Luego me falta la suma de este ángulo, que es W, que son 60 grados. Y se igualan a 180 grados, como les dije en las propiedades. ¿Ok? Y ahí tenemos una ecuación en la cual debemos sumar estos dos ángulos y nos da 112. 52 más 60 son 112 grados, más la X, que es la que vamos a encontrar, es igual a 180 grados. ¿Ok? Para conocer el valor de la X, pues tenemos que despejarla, dejarla solita. Luego, pues entonces aquí tenemos que restar 112 grados en ambas partes de la ecuación. De esa manera, pues obtenemos el valor de la X despejado. 112 menos 112 da 0, no es necesario ponerlo. Y tenemos aquí que X va a ser igual a la recta de 180 grados menos 112 grados, que eso nos da 68 grados. ¿Ok? Pues esa es la medida de este ángulo aquí, que nos falta. De por aquí, 68 grados. Ahí culminamos el ejemplo número 4. Antes de continuar con el ejemplo número 5, pues también aquí usted puede comprobar, ¿verdad? Puede verificar si está correcto el proceso que hizo. De una manera en la cual en la propiedad le dije que la suma de todos los ángulos interiores de un paralelogramo pues debe de sumar 360 grados. Todos los ángulos deben de sumar eso. ¿Ok? Pues también usted puede verificar si toda la suma de ellos, ¿verdad? Nos da 360 grados. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente pues sumando. Tenemos 60 grados en el ángulo W. Vamos a escribirlo por aquí, 60 grados. Y el ángulo W es la misma medida del ángulo U. Recuerda los opuestos. Eso que sería 60 más. Aquí, 60 grados. Entonces, el ángulo X tenemos, ¿verdad? Que se divide en dos partes. Pues si sumamos estos dos, pues tenemos 120. 52 más 68 es 120. ¿Ok? Entonces, el ángulo X es la misma medida del ángulo V. Pues tenemos 120 más. Entonces ahí tenemos los cuatro lados, ¿verdad? El paralelogramo tiene 4 ángulos, pues tenemos las 4 medidas. Si sumamos las 4 medidas, nos va a dar 360 grados. Y ahí pues comprobamos que el proceso lo hicimos correctamente. Ahora sí. Seguimos aquí en el ejemplo número 5. Debemos encontrar la medida indicada de este paralelogramo. Ok, nos dice, ¿verdad? Que encontremos la medida TE. Y nos están dando una información que dice que TE es igual a 4 más 2X. A pesar de que nos da una medida, pero no conocemos el valor de la X. O sea que aquí, pues, además de encontrar, ¿verdad? Para poder encontrar, en fin, cuál es la medida de TE, pues tenemos que encontrar el valor de la X. Pero también nos da otra información que nos va a ayudar, que es la EV. La medida EV
también está la X. O sea que cuando encontremos la X, pues estas dos medidas tienen que medir igual. ¿Ok? Entonces, tenemos que estas dos medidas igualarlas. Tenemos que escribirla por aquí. Sería la medida TE es 4 más 2X. Y esto tenemos que igualar a la medida EV, que nos dice que es 4X menos 4. ¿Ok? Ahora pues tenemos que realizar, ¿verdad? Como resolvemos las ecuaciones, despejar para la X. ¿Ok? Aquí pues podemos mover el 4X para este lado, pero se va a convertir, ¿verdad? Ya que este número 2 es menor, se va a convertir en negativo. Pues entonces vamos a pasar como doble trabajo bregando con los signos. Se recomienda entonces pues mover el menor para el otro lado. O sea, se va a cancelar. Cancelamos aquí. Si es más, recuerden que es menos en ambas partes. Sería aquí. ¿Por qué no puedo en este 4? Porque este 4, ¿verdad? Es una constante, no tiene la variable. Que sería variables con variables, ¿ok? De igual manera hacemos con los números que están aquí. Sería si movimos este 2x para tenerlo en el lado derecho de la ecuación, pues entonces este número hay que moverlo para el lado izquierdo, para que tengamos las variables en un lado y los números en otro. Y aquí sería más 4. ¿Ok? Entonces realizamos ahora la operación. Sería 4 más 4, que nos va a dar 8. Positivo 2x menos 2x, eso se cancela, nos va a dar 0, no es necesario ponerlo. Bajamos el signo de igualdad. En este lado tenemos 4x menos 2x, 4 menos 2 son 2x. Y esto pues de igual manera, menos 4 más 4 está 0, cancela. ¿Ok? Entonces pues aquí tenemos una ecuación que representa multiplicación, que se resuelve dividiendo. ¿Ok? Pues dividimos aquí en el número que tiene la variable en ambas partes. ¿Ok? Entonces, 8 dividido entre 2 nos da 4. ¿Ok? Y 4 es igual a 2 dividido entre 2 da 1. Pues sería la X, una X. ¿Ok? Encontramos el valor de la X. Entonces, ese valor de la X, ese cuadro, hay que sustituirlo en la medida TE, que es la que nos están pidiendo. Pero les recomiendo que lo sustituya en las dos medidas que nos están dando, porque si nos da el mismo número, pues quiere decir que lo hicimos correctamente. Entonces sustituimos aquí, en la primera sería TE es igual a 4 más 2 multiplicado por el valor de la X que nos dio 4. ¿Ok? Entonces tenemos 4 más 2 por 4, 8 y nos da 12. ¿Ok? Vamos a verificar si nos da el mismo número en la medida EV. ¿Por qué nos deben dar la medida igual? Porque estamos hablando de ángulos opuestos. Deben de medir iguales. Si TE me dio 12, pues también se supone que EV me mida 12 también. ¿Ok? Pues vamos a verificar. Sería EV es igual a 4 multiplicado por X, que nos dio 4, menos 4. 4 por 4 es 16, menos 4 nos da 12. Pues sí, quiere decir que lo hicimos correctamente. Pues la medida que nos están aquí, que encontremos, es 12. Ahí culminamos el ejemplo número 5. Aquí tenemos el ejemplo número 6. Aquí pues cambia un poquito, ya que nos están dando el ángulo Z en grados y el ángulo Y nos están dando en una expresión, ¿verdad? Que tenemos que encontrar el valor de la variable. ¿Okay? El ángulo de Z es 80 grados, el ángulo de Y es 11x menos 10. ¿Okay?
Recuerden que los ángulos opuestos pues miden los mismos, ¿ok? Eso que quiere decir que el ángulo X mide igual al ángulo Z. Entonces pues quiere decir también que el ángulo W es la misma medida del ángulo Y. ¿Ok? Que quiere decir aquí que mide 11x menos 10. ¿Ok? Eso quiere decir que es el doble. ¿Ok? Si sumamos estas cantidades o la multiplicamos por 2, porque es el doble, son dos medidas, ¿ok? Pues es una manera más rápida de poder resolverlo, ¿ok? Recuerden que los ángulos, los paralelogramos, los ángulos interiores, la suma de todos ellos nos tienen que dar 360 grados, ¿ok? Pues una de las maneras sería sumar las dos cantidades o multiplicarlas de los grados y así vamos a tener una idea de cuánto van a medir estos dos ángulos. ¿Ok? Sería 80 y 80, ¿verdad? Nos va a dar 160. ¿Ok? 80 y 80 grados nos va a dar 160 grados. ¿Ok? Pues se supone que la suma de todos estos ángulos nos dé 360 grados. ¿Ok? Eso es hablando solamente en términos de grados, porque esto está en expresión, ¿verdad? Es una expresión que la vamos a encontrar ahora. Entonces, si tenemos 360 grados, le vamos a restar estos 160 que son los del ángulo Z y ángulo X. Entonces tenemos por aquí 160 que se le van a restar a 360 grados. Y esa resta nos va a dar 200. ¿Ok? 200 grados. O sea que estos 200 grados van a estar distribuidos entre el ángulo Y y el ángulo W. ¿Ok? Quiere decir que va a ser la mitad de 200. Sería entonces 100 para aquí, para el ángulo Y, y 100 para el ángulo W. Si lo quieres hacer por doble, pues simplemente tienes que multiplicar por 2 toda esta expresión. ¿Ok? Y es una manera también mucho más rápida para que encuentres el valor de X. ¿Ok? Entonces, si lo hacemos de esa manera, multiplicando por 2, ya que tenemos, estos son dos ángulos, ¿ok? Quiere decir que son dos de la misma expresión. Si la multiplicamos por 2, toda esa expresión, pues vamos a obtener 2 por 11x, que serían 22x. Y 2 por negativo 10, tenemos negativo 20. Ahora esa expresión la vamos a igualar con el de 200 grados, que es el que vamos a distribuir, ¿verdad? En esos dos. Sería por aquí igual a 200 grados. Entonces ahí tenemos esa ecuación, la cual resolvemos y vamos a despejar para la X, para conocer ese valor de la X. ¿Ok? Pues para tener la X sola, pues tengo que eliminar lo que está al lado. Si es una recta, pues lo hacemos con suma. Sumas 20 en ambas partes. ¿Ok? Entonces, pues obtenemos por acá 22x. Esto da 0, se cancela, no es necesario ponerlo. Igual a la suma de 200 más 20 serían 220 por ahí. ¿Ok? Entonces, para tener la X sola, pues simplemente pues tenemos que dividir con su propio coeficiente en ambas partes de la ecuación. ¿Ok? Entonces 22 entre 22 es 1, una X, va a ser igual a 220 dividido entre 22, 22 entre 22 es un 1 y añadimos el 0. Eso quiere decir que 120 dividido entre 22 es 10. Pues ahora tenemos que sustituir ese 10 en la X para tener el grado. ¿Ok? Pues tenemos 11x, que es la expresión original. Tenemos aquí 11 multiplicado por 10 y le vamos a restar 10. ¿Ok? Pues entonces por aquí tenemos
11 por 10 nos va a dar 110 y le restamos 10 y obtenemos que son 100. ¿Ok? Quiere decir que entonces está correcto. ¿Ok? La X, el valor es 10. ¿Cómo lo sabemos? Recuerden que la suma de todos sus ángulos interiores del paralelogramo tiene que medir 360 grados. Y comprobándolo de esta manera, sustituyendo el valor que nos dio la X, pues este ángulo mide 100, el ángulo W, el ángulo Y, pues también mide 100 grados. Recuerden que son opuestos, miden igual. ¿Ok? Y si sumas 100 más 100 son 200, sumas 80 son 280 y 280 más 80 nos va a dar 360 grados. ¿Ok? Y ahí culminamos el ejemplo número 6. Aquí tenemos el ejemplo número 7. El ejemplo número 7 es algo parecido al ejemplo que les expliqué, el número 4. Es donde tenemos los dos ángulos, ¿verdad? De dos vértices que son suplementarios y deben de sumar a 180 grados. Tenemos dos ángulos, debemos de igualarlos a 180 grados. ¿Okay? Pues tenemos aquí que el ángulo U sería 9x más 15. Vamos a sumarlo, ¿verdad? Al ángulo V, que sería 6x más 15. Y eso pues lo vamos a igualar a 180 grados. ¿Ok? Entonces, pues sumamos. Aquí tenemos términos semejantes, ¿verdad? Aquí tenemos 9x es semejante, ¿verdad? El término con 6x. Y el 15 pues, es semejante con el término de 15. ¿Ok? Pues sumamos 9x más 6x. Tenemos 15x. ¿Ok? Entonces tenemos 15 más 15 sería igual a 30. ¿Ok? No podemos sumar los 9x con el 15 porque este tiene variable y esto, ¿verdad? Es una constante. Al igual acá. Y igualamos a 180 grados. ¿Ok? Entonces, para despejar el valor de la x, pues tenemos primero que cancelar el 30, lo que está cercano. Entonces, si es suma, lo hacemos con resta en ambas partes. Y tenemos acá 15x. Esto se cancela y en este lado tenemos 150. ¿Ok? Y para obtener el valor de la variable, si es multiplicación, pues lo hacemos con división. ¿Ok? Resolvemos las ecuaciones. Entonces 15 entre 15 es 1, 1x. Y 150 entre 15, 15 y 15 es 1 y el 0. So que el valor de la x es 10. ¿Ok? Sustituimos los valores en estas expresiones para obtener el grado de los siguientes ángulos, ¿ok? Pero únicamente nos está pidiendo el valor de la x. Si queremos comprobarlo, pues como les dije, sustituirlo. Y luego verificamos si en todos los ángulos la suma nos da 360 grados. ¿Ok? Tenemos aquí 9x, x nos dio 10. Sería 9 multiplicado por 10 y le vamos a sumar 15. Tenemos entonces 9 por 10 son 90, le sumamos 15 y esa suma nos da 105. ¿Ok? Pues el ángulo U como el ángulo W, porque son, ¿verdad?, opuestos, miden iguales. Entonces sería 2 veces 105 y eso nos va a dar 210 grados. ¿Ok? Entonces, hacemos lo mismo en el ángulo V, que el resultado va a ser igual al ángulo X. 6x, X nos dio 10. Pues sería 6 multiplicado por 10 y le vamos a sumar 15. ¿Ok? 10 por 6 serían 60. Le sumamos 15
y eso nos da 75 grados. Como son 2, pues sería 2 veces 75, ¿verdad? Y la suma sería 150 grados. Y si usted suma estas dos cantidades que nos dieron en los grados, nos va a dar 360 grados. ¿Ok? Tenemos los 4 ángulos y los 4 ángulos interiores del paralelogramo. Se supone que nos dé la suma de 360 grados. Pues quiere decir que está correcta la respuesta. Ahí culminamos el ejemplo número 7. Aquí tenemos el último ejemplo, ejemplo número 8. ¿Okay? Aquí nos están dando la medida UH, nos dice que mide 19. Y nos dice que la medida FH es 5x menos 7. ¿Okay? Pues tenemos que encontrar el valor de la x. ¿Okay? Si ya tenemos información que desde la U hasta la H nos mide 19, pues quiere decir que desde la U hasta la F también debe de medir 19. ¿Ok? Eso quiere decir que viene siendo la suma de ellos dos, ¿verdad? Pues por tanto, si tenemos 19 más 19, eso es igual a 38. ¿Ok? Ese 38, ese es el que vamos a sustituir, a igualar a la medida de FH para poder encontrar la medida de X. ¿Ok? Pues por aquí ponemos que la medida FH es igual a 5X, ¿verdad? 5X menos 7 va a ser igual a 38. ¿Ok? Entonces, para tener aquí la medida para tener despejada la X, pues tenemos que eliminar el 7. Si está en resta, pues lo vamos a hacer en suma. Más 7, más 7. ¿Ok? Ahí tenemos 5X. Esto cancela, nos da 0. Bajamos el signo de igualdad. Y 38 más 7 son 45. ¿Ok? Para despejar la X, en multiplicación pues usamos la división en ambas partes de la ecuación. Y tenemos que X es igual a 9. ¿Ok? Entonces, el valor de la X es 9. Pues podemos sustituirlo en la medida de FH, donde está la X, ¿verdad? Y simplemente pues vamos a tener 5 multiplicado por X, que es 9, y le vamos a restar 7. Esto es para comprobar que sea cierta. Entonces tenemos 5 por 9, que son 45, menos 7, y 45 menos 7 es igual a 38. Entonces, 19 y 19, ¿verdad? Es 38. Pues quiere decir que el valor de la X es 9. Pues aquí culminamos la destreza sobre las propiedades del paralelogramo. Les di ahí bastante, ¿verdad? Ejemplos de diferentes tipos de ejemplos para que puedan entender este tema. ¿Ok? So, recuerden, la práctica, ¿verdad?, de la matemática a diario te va a llevar al éxito. So, bendiciones, hasta aquí.